Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir nuevamente la bendición del Señor. Bendito Padre, estamos nuevamente en este lugar. El propósito, Padre, de estar aquí es alabarte. Y bueno, pues en este momento nos disponemos a escuchar, Padre, tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón. Y bueno, pues también, Padre, pongo mi lengua, mi boca en tus benditas manos. Bueno, lo que ya pusiste en mi mente y en mi corazón, ahora ponlo en mis labios. Y que sea de gran enseñanza para todos y cada uno de los que escuchan. No nada más este grupito. Hay muchos familiares que nos escuchan a través de la internet. Y bueno, pues nuestro hermano Chuy, por la radio también, pues transmite estos mensajes y llegan, Padre, a mucha gente. Pido que, pues al escuchar tu palabra, pues tu Espíritu trabaje en cada mente, en cada corazón. Gracias te damos, Padre, por las muchas bendiciones. Ya nuestros hermanos en su momento públicamente expresaron sus gratitudes, y creo yo que todos y cada uno en lo personal hemos agradecido ya, bueno, el haber amanecido con vida, el haber participado ya del desayuno, el estar en este lugar es otro motivo de agradecimiento, el tener una Biblia entre manos. Creo yo que todo esto, Padre, debemos de agradecértelo. Y Padre, rogamos, bueno, que siempre podamos en gratitud volcarnos a ti en servicio, en adoración, en proclamación del Evangelio. Y Padre, rogamos que todos podamos comprometernos contigo. Gracias pues te damos por todo. Perdona nuestras faltas, te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, saciando la sed. Escuchaba, hermanos, ese hermoso himno, y lo cantábamos, por supuesto, todos, este coro que pues de alguna manera habla acerca del agua de la vida, ¿verdad? Por cierto, haciendo mención de la peña de Oreb, ¿verdad? El pueblo de Israel sale de Egipto rumbo a la tierra prometida. Duran 40 años en ese transcurso, y hermanos, en ese tiempo muchas veces el pueblo tuvo sed, ¿verdad? De alguna manera Dios suplía, ¿verdad?, esta necesidad apremiante para todo ser vivo, ¿verdad? No nada más para nosotros los seres humanos. Si hacemos mención de los animales, si hacemos mención de las plantas, bueno, pues todos necesitamos este líquido vital, que a la fecha, bueno, pues preferible una botella de agua que una botella de aceite o de gasolina, ¿verdad? El agua es indispensable pues para nuestra vida. Y si es indispensable en el aspecto físico, ¿verdad?, ya no digamos en el aspecto espiritual. Estando el Señor en el pozo de Jacob, ¿verdad?, llega aquella mujer samaritana a sacar agua. Por cierto, esa mujer iba más o menos como a las 12 del mediodía. No se quería encontrar con nadie, bueno, pero en esta ocasión se encuentra con el mismo Salvador, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya en el transcurso de la prédica vamos a llegar a este punto. Y bien, bueno, en el primero vamos a ver el siervo en base al Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el deseo de David, bueno, esta lectura la hizo la hermana Xochitl, ¿verdad? El deseo de David de beber de aquella fuente que estaba ahí en Belén. Por cierto, los filisteos tenían su guarnición ahí, tenían aquel ejército, y no era fácil ir a sacar aquella agua, pero 3 de los valientes de David se atreven e irrumpen ahí en ese campamento y le traen agua a David. ¿Y qué a gusto se la toma, verdad? No se la toma, la derrama para Jehová. En la parte media, pues vamos a ver, mis hermanos, sexto, y Jesús y la mujer samaritana. Esto lo vemos en el último punto, ¿verdad? Un hermoso pasaje de los evangelios. De hecho, la eterna fuente de la salvación la encontramos, mis hermanos, en el Señor Jesucristo. No hay otro medio.
¿verdad? Posiblemente muchos estamos pensando que por profesar una religión ya eres salvo. Qué equivocados están o estamos si la gente piensa de esta manera. En el caso de nosotros tenemos muy claro, ¿verdad?, cómo obtenemos nuestra salvación, nuestra vida eterna, ¿verdad? Yendo, ¿cuántas veces a Talpa de rodillas? 1, 2, 3, haciendo mandas, haciendo buenas obras, bautizándonos. Hay gente que también pone el bautismo como un requisito, hermanos, para la salvación. Cuando dice el apóstol Pablo, no me envió el Señor a bautizar, me envió, a predicar, hermanos, el evangelio. Y creo yo que los bautistas tenemos, pues, ¿cómo diría?, la doctrina más basada, ¿verdad?, en la Escritura. Por cierto, tenemos como única regla de fe y práctica, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, y las doctrinas que encontramos ahí, hermanos, son las más apegadas, ¿verdad?, a la Escritura, Bien, volvemos nuevamente al título, saciando la sed. Fíjense, nada menos en la mañana, tenía que como a las 7:30, regresaba yo del campo, iba un joven, bueno, a comparación de mi edad, y venía o iba muy sonriente, por cierto, ya con su cántara, a ir a ordeñar la vaca, ¿verdad? Y venía de misa, que no vaya a suceder con los bautistas, ¿verdad? Pregunté, ¿de qué predicó el padre? Bueno, la gente se viene muy tempranito, creo que 7 de la mañana, si no me equivoco, corríjanme, la primera misa, a lo mejor a las 11 es la otra, y no sé, 6, 7 de la tarde, bueno, pues los que no vinieron en la mañana o a las 11, pues vienen en la tarde. Si no me equivoco, viene siendo la misma enseñanza, ¿verdad? 7 de la mañana, 11 del mediodía y 6 de la tarde, si no me equivoco, si no, corríjanme también. Bueno, pregunté, ¿de qué predicó el padre? No, pues no supo, se empezó a reír nada más. Mira, te voy a dejar de aquí a la esquina. Íbamos caminando, bueno, yo venía en Limón y él iba caminando, pues no se acordó. Hermanos, que no suceda con nosotros. ¿De qué predicó el pastor? Bueno, predicó del Salmo 42, predicó de 2 de Samuel, capítulo número 23, predicó del Evangelio, donde habla acerca de la mujer samaritana, si no me equivoco, Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahí el Señor tiene el encuentro con aquella mujer samaritana, una mujer al igual que nosotros, necesitada de aquella plática, de aquel evangelio, de aquellas buenas nuevas, de esa salvación que el Señor nos ofrece. La tituló la prédica saciando la sed. Fíjense nada más con el puro título, por cierto aquí lo tiene ya mi hijo, que eso se te quede aquí, ¿verdad? Y aparte de todo, fíjense, teniendo eso en mente, ahora hay que llevar a la práctica, que viene siendo lo más importante. Yo lo dije en la oración, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y esto es bíblico. Hermanos, llévate el título, sacia tu sed, yendo a la palabra de Dios. Sacia tu sed, viniendo al templo, yendo a misa, yendo con los apostólicos, a escuchar esa enseñanza, a escuchar esa prédica, y tu sed espiritual va a ser saciada si tú pones atención, hermanos, a lo que se está diciendo. Bien, si hacemos mención, mis hermanos, ya de este primer punto, bueno, apenas vamos a entrar, no quiero alargarme más de 45 minutos, no se me desespere, ¿verdad? Menos, unos 30 minutos, a ver si me ajusta el tiempo. El siervo que se menciona ahí, el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y lo agrega en el 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Hermanos, está hablando el salmista en este Salmo 42. Por cierto, en esta ocasión estaba en una cueva, ¿verdad? Errando o errante por el desierto. Hermanos, había un pleito con David y Saúl. No sé si lo recuerdan en base a la escritura, ¿verdad? En repetidas ocasiones Saúl quería matar a David y David huye, ¿verdad? Y él deseaba, a ver, vamos a ver, venir a la presencia del Señor, ¿verdad? Y estar delante de Él y presentarme delante de Dios. ¿Será el deseo de nosotros cada domingo venir a este lugar, hermanos, a escuchar la enseñanza, a escuchar la prédica? De veras es un deseo como saciar nuestra sed cuando vamos a casa después de un día de mucho trabajo y mucho calor. Así deseamos venir a la casa del Señor a saciar nuestra sed espiritual. Ojalá, de veras, hermanos. Como el siervo, bueno, me estoy imaginando a este venado, ¿verdad? Por las corrientes de las aguas, bueno, en tiempo de lluvia, qué bendición, todos los charcos llenos, ir y tomar esa agua, ¿verdad? Pero imagínense en tiempo de sequía, y mayormente como está el tiempo, con estos calores, con estas resequedades. El tiempo de estiaje pues se hace muy largo, ya por allá marzo, abril, mayo ya no encontramos en el arroyo siquiera un pozo para saciar nuestra sed. Pensaba, fíjense yo en esto y me remontó más o menos como a 50 años atrás. Iba yo chiquillo, íbamos yo y mi papá, por cierto se me hace un nudo, por allá, por La Leona. A lo mejor los grandes conocen, ¿verdad? El Tiradero y poco más allá, ¿verdad? Al mediodía, por cierto, no me acuerdo si llevábamos una coquita de vidrio, ¿verdad? Y para dos, con un calorón, mi mamá nos echaba, pues, se me hace que voy a llorar. Pues, no pasa nada. ¿No pasa nada? Nos echamos un nochecito y comíamos, ¿verdad? Con una botellita de refresco. Nos veníamos y tomábamos agua, hermanos, de unos charcos que el ganado bebía para saciar nuestra sed. Que esto, hermanos, sea un deseo de nosotros, beber de esa agua espiritual, beber de esa agua que nos ofrece, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Ese animal, el ciervo, brama por las corrientes de las aguas y se sacia de aquella agua que Dios envía en ese tiempo de lluvias. Fíjense en esa primera parte, el tiempo de sequía, el ciervo jade, el ciervo saca su lengua como el perro por los arroyos buscando el agua, ¿verdad? Que así sea, hermanos, nuestro deseo de tomar de esa agua espiritual que el Señor nos ofrece. La hembra, fíjense en este caso yo hago mención de la hembra amamantando sus crías. Hermanos, ese animalito, y creo yo que podemos aplicarlo también, por ejemplo, a las mujeres que están dando de mamar. Por allá veo una madre joven que trae a su bebé entre brazos. Si esa mamá no se sacia de agua, por lo menos de agua, ¿verdad?, no va a tener esa leche suficiente para amamantar a aquel pequeño. Hermanos, ¿qué es lo que hacían antes? Hacían su olla de avena, su atole, con el atole hacían un champurrado, ¿verdad? Esto las mujeres saben más, ¿verdad? ¿Cómo aumentar la leche? Para que de esta manera la cría, bueno, se sacie de aquella leche y bueno, pues a futuro, 8, 15 días, un mes, ya veamos aquel niño robusto, aquel niño fuerte, porque se está alimentando de aquella leche por el agua, por el atole o por la avena que la mamá tomó. Así esta hembra que amamantaba a sus crías. ¿Cuántos animalitos puede tener una cierva? Una cría, dos crías, posiblemente sean dos, ¿verdad? Una de alguna manera, ¿verdad? Se saciaría.
con la leche, ¿verdad?, que da en este caso la madre, pero ya dos, ya compartir la leche, pues se ocupaba más alimentación y más agua. Pero en esos tiempos de sequía, pues era imposible o era difícil, hermanos, encontrar agua abundante para saciar aquella sed. Con mucha razón, y aquí lo expreso yo, la hembra amamantaba a sus crías, con mayor razón necesitaba saciarse. Aplica esto también, hermanos, a tu vida. Si tú quieres, bueno, pues saciar a otras personas, hermanos, de alguna manera en el aspecto espiritual, pues lo hacemos una visita, y lo más propio que nosotros como cristianos debemos de hacer es por lo menos leer un salmo, darle una explicación a aquella persona, orar por ella para que de esta manera se sienta bien, aquel que esté en esa condición de enfermedad o que está en una cama. No nada más ir y visitarle y se acabó, arriar a lo mejor un chisme por ahí. No, que no sea esto tu visita. Que quiero pensarlo de esta manera, que nosotros que visitamos, pues hacemos esto que acabé de mencionar: orar, leer un salmo, una explicación, y bueno, ¿por qué no? Si también se puede, de lo mucho que el Señor nos ha dado, pues llevarle aunque sea una bolsa ahí de chayotes que ya empiezan, ¿verdad?, de calabazas, o al menos un jugo, para que aquella persona sacie también su sed en el aspecto físico, pero ya de antemano lo saciamos en el aspecto espiritual. Hermanos, nosotros de alguna manera nos asemejamos a esta hembra que está amamantando a esas crías, ¿verdad? El Señor nos envía, ¿verdad?, a predicar el evangelio, a evangelizar a esta gente que tiene sed en el aspecto espiritual. Nosotros, como este animal, deseamos también saciar nuestra sed de Dios y de la palabra. Fíjense, bueno, a lo mejor lo he repetido muchas veces, pero a veces necesitamos, hermanos, que se nos esté repitiendo una y otra vez, saciar nuestra sed de Dios, saciar nuestra sed de la palabra de Dios, saciar nuestra sed cuando cantamos estos hermosos cantos, ¿verdad? Por cierto, hay que volverlo a cantar, ese de la piedra del Oreb, ¿verdad? Muy hermoso y con una muy buena enseñanza, ¿verdad? Estas cataratas, estas colas de caballo, las cataratas del Niágara que vimos ahí con agua abundante, ¿verdad? Esa agua abundante, bueno, pues da vida, hermanos, en el aspecto físico. La vida o el agua que el Señor nos ofrece nos da vida en el aspecto espiritual. Él es la eterna fuente de la salvación. A Él nos debemos acercar para, a través de su palabra y de su espíritu, saciar, hermanos, nuestra sed espiritual. Vamos, quiero pasar rapidito a la parte media. En la parte final, pues vamos a ampliar un poquito más, que esto a lo mejor nos concierne a nosotros y a la gente que nos rodea, como lo dijo Xochitl, entre ellos nuestros familiares que no han tenido un encuentro con el Señor. El deseo de beber de David, bien, con vehemencia dijo: ¿quién me diera a beber del pozo de Belén? Ahí en el versículo número 15 de segundo de Samuel, capítulo número 23, versículos 13 al 17. Hermanos, ¿quién me diera a beber? ¿Verdad? De alguna manera también podríamos aplicar, mis hermanos, esto a ese aspecto espiritual. ¿Quién me diera a beber? Como lo dijimos, David andaba por las cuevas, David andaba huyendo de Saúl. David traía por lo menos 30 hombres, si no me equivoco, según la lectura que hacíamos, pero entre ellos había 3 valientes. No sé, a ver, Xochitl, en la Nueva Versión Internacional, ¿cómo dice ese versículo número 15? Ahí dice: con vehemencia dijo: ¿quién me diera a beber del pozo de Belén? Te escucho, por favor. Dice: David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición cristiana en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Exclamó: ojalá pudiera yo beber.
Hermanos, el deseo de David, y fíjense, de alguna manera esto aplica bien a veces que nos juntamos, cuando vienen mis hermanos. Yo del arroyo es poco que beba agua, ¿verdad? De hecho, a veces piensa uno, ¿qué habrá allá más arriba? Por eso a veces no quiere uno beber. A lo mejor llegó el que fumiga, tiró el envase vacío y el agua se contaminó. Pero en aquellos años, y yo creo que no me van a dejar mentir los que a lo mejor en su momento hicieron esto, íbamos al arroyo, ¿verdad? Sabiendo que la parte de arriba estaba limpia, y nos agachábamos y bebíamos esa agua fresca, esa agua limpia. Y muchos lo hacían. Bueno, me recuerda ese pasaje de la Escritura que metían su mano y llevaban el agua a su boca, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿O cuántas veces lo hicimos? Quería David también, y lo dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del pozo que está ahí a la entrada de Belén? Me imagino un pozo de agua limpia, de agua fresca, estando en ese lugar, pues él deseaba saciar esa sed con esa agua. Hermanos, y creo yo que al escuchar esos tres valientes, por cierto, en el punto siguiente, en el 3, los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y trajeron el agua. No les importó el peligro, ¿verdad? Posiblemente fueron de madrugada, posiblemente a lo mejor a medianoche, o bueno, aún estando en el campamento ahí de los filisteos, ellos irrumpieron porque eran hombres valientes que no les importaba dar su vida para saciar la sed de David, que los estaba comandando en ese tiempo. Hermanos, ¿cuántas veces, bueno, nosotros, hermanos, debemos tomar esos ejemplos e irrumpir, ¿verdad?, en esas casas, en esos lugares, para hablarles de la palabra del Señor? Por cierto, fíjense, el día de ayer se acercó una persona y me decía, qué bonito explicaste el día que sepultamos a mi tío Chito. Hermanos, hay gente que de veras escucha y se sacia de la palabra de Dios. Cuando yo dije, estuve a lo mejor fuera de lugar, no iba ni siquiera vestido para estar al frente de esa gente que se reunió, ¿verdad? Para escuchar en el descanso la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos usa de la mejor manera y de la forma que vayamos, ¿verdad? Vestidos. Lo que la gente quiere es escuchar la palabra de Dios, y a lo mejor quiere ver en nosotros también ese reflejo de Cristo, ese reflejo de que conocemos la palabra de Dios y que nos hemos saciado con esa agua que ha saciado nuestra sed en el aspecto espiritual. Hermanos, la gente está ahorita receptiva, ¿verdad? Llega el tiempo de la enfermedad, llega el tiempo de la vejez, y a lo mejor ya tenemos esa preocupación, ¿verdad? Dios me va a llamar, ¿y qué le voy a decir? ¿O cómo me voy a presentar delante de Él? Así es de que, mis hermanos, hay que estar saciados con esa sed espiritual, para que de esta manera podamos ir con esa seguridad de salvación y de vida eterna. Esos tres valientes, como lo dije, irrumpieron. Me imagino que han de haber llevado un bule, ¿verdad? O una jícara, ¿cómo se las llama? Esas de barro, a ver, recuérdenme. Una tinaja. Las tinajas eran de piedra, creo, si no me equivoco, Xochitl, pero había otra. Un cántaro, una múcura, también una jarra, una vasija. Fíjense qué propio, una vasija, si fue de barro, si fue, dijo Emanuel, un botellón de 20 litros de la Ciel. No fue un botellón de la Ciel, ¿verdad? Han venido en una jícara, en algo, trajeron el agua. Hermanos, no les importó el peligro. Ellos fueron, irrumpieron en ese campamento de los filisteos. Los filisteos eran cosa seria, ¿verdad? No iban a dejar pasar una, y menos a esos tres que irrumpieron, ¿verdad? En ese campamento y sacaron el agua para llevársela a David, ¿verdad? David, bueno, la tiene en sus manos. David, al tenerla en sus manos,
no la bebe, sino que la derrama para Jehová. Ahí en el versículo 16 y 17 del segundo libro, ¿verdad?, de Samuel. Hermanos, ¿qué hubiera pasado de veras que David se hubiera bebido el agua? Bueno, hubiera saciado su sed. Se sentiría bien, ¿verdad? Oye, pues ellos fueron arriesgando su vida y yo me la estoy tomando muy a gusto. Hermanos, no, él no quiso beberla, aunque con vehemencia había deseado, ¿verdad?, beber, ¿verdad?, de ese pozo. ¿Quién me diera a beber de esa agua fresca, ¿verdad?, que encontramos en ese pozo en la entrada de Belén? Aquellos hombres valientes la traen, pero él no quiso beber, sino que la derrama, ¿verdad?, para Jehová. Cuando recordamos esto, mis hermanos, me recuerda al tiempo de los profetas, ¿verdad?, cuando se hacía el altar, se partía en pedazos aquel animal que se ofrecía, se le vertía agua. No sé si recuerdan, Elías, Eliseo, para no errar, no recuerdo bien cuál fue, ¿verdad? Aparte de la leña, de las piedras, del animal, echaban el agua, ¿verdad? En aquel holocausto. Pasa Elías, ¿verdad? Pasa el mediodía, aquellos profetas, de Baal, estuvieron todo el mediodía gritando, sacándose, y nunca descendió fuego del cielo. Cuando el profeta ora, pues Dios contesta esa petición, desciende fuego del cielo, consume el holocausto, el animal, la leña, las piedras, y lame el agua, aún la que había en la zanja, ¿verdad? Me llevó mi pensamiento a eso, al derramar David el agua, posiblemente la vertió ahí en el suelo, no quiso beberla, ¿verdad? De alguna manera, hermanos, esto también es una enseñanza, ¿verdad? Si nosotros ganamos almas para el reino, que sea para la gloria de Dios. No decir, no, pues yo por mis pistolas, yo por mi trabajo, por mi don, gané a esta gente, y darnos el crédito, ¿verdad?, a nosotros. No, darle el crédito a Dios, al Espíritu Santo, que hizo el trabajo en la mente, en el corazón de aquel que abrió su oído para escuchar la palabra. Hermanos, estos ejemplos nos deben de servir. El deseo de David de beber, ¿verdad?, aquella agua, cuando la tiene en sus manos, mejor la derrama, ¿verdad?, en ofrenda para el Señor. Jesús y la mujer samaritana, cansado del camino, eran más o menos como a las 12 del mediodía, ¿verdad? Si vamos a esa porción de la Escritura, dice la Biblia que el Señor iba de camino. Llegan a aquel pozo, el Señor se sienta y los discípulos van a la ciudad a comprar algo que comer. Llega aquella mujer no se quería encontrar con nadie en el pozo. La mayor parte de las mujeres iban muy tempranito, 6, 7 de la mañana, o posiblemente ya iban en la tarde, 6, 7 de la tarde, para evitar, ¿verdad?, el calor. Aquella mujer no era de buena reputación. No quiero decir qué pecados cometía aquella mujer, ¿verdad? Posiblemente como aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, pudo haber sido esa mujer, ¿verdad?, también de esa condición, y por eso no quería encontrarse con las vecinas o con la gente de aquella ciudad de Samaria. Va, se encuentra con el Salvador, y ahí entablan, mis hermanos, una plática, ¿verdad? Señor le pide agua, cansado del camino, tenía sed, ¿verdad? Eran las 12 del mediodía. ¿A quién no le da sed a las 12 del mediodía? Y mayormente estando trabajando a la luz de los rayos del sol, a todos nos da sed, ¿verdad? Así estaba el Señor, aún siendo el Hijo de Dios, hermanos, padeció lo mismo que nosotros. Él tuvo sed física y sed también espiritual. Pero él en ese momento, mis hermanos, le pide agua, ¿verdad?, a aquella mujer samaritana. Y pues lo primero, oye, pues judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Cómo tú, también siendo
lo que tú dices ser el Hijo de Dios, me pides a mí agua, ¿verdad? El Señor estaba preparando, mis hermanos, el terreno para entrar de lleno en la explicación que Él tenía. No nada más para esa mujer, sino para todos y cada uno, ¿verdad?, de nosotros. En su momento también nosotros nos encontramos con el Señor y entablamos esa plática, mis hermanos, que pues nos sirvió para tener ese encuentro, ese conocimiento, tener esa seguridad también de salvación, de vida eterna. Esta mujer samaritana, hermanos, sin duda, ¿verdad?, también va a estar ahí en la presencia del Señor. Va a estar en esas mansiones celestiales que Él ya preparó para todos y cada uno de los fieles, porque en su momento recibió esa agua de vida que sacia nuestra sed, no nada más física, sino también espiritual, o podríamos decirlo que sacia nuestra sed espiritual. Jesús, cansado, pide agua, ¿verdad? A las 12 del mediodía, aquella mujer, bueno, empieza a platicar. Oye, anda, llama a tu marido. No, pues no tengo marido, ¿verdad? No, pues el que tienes, creo que ya era el séptimo, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O cuántos eran? Recuérdenme, 5, 6, 7. A lo mejor eran 5, ¿verdad? Bueno, el que tengo, pues no es mi marido. 5, 6, 7 has tenido y dices que no tienes, ¿verdad? Bueno, no le importó esto a ella. Va con los suyos, va con la gente, con la parentela. Oye, me parece que ahí está un profeta. Ahí está una persona que me ha dicho, ¿verdad?, lo que soy. Me ha dicho tantas verdades que, bueno, no quiero quedármelas, sino que quiero que todos ustedes, ¿verdad?, conozcan o le conozcan para que lo escuchen y por, ¿cómo diría?, por oído propio escuchen esas enseñanzas. Bueno, la mujer tiene ese encuentro, ¿verdad?, con el Señor, ¿verdad?, en ese momento, en ese pozo de Jacob, donde el Señor está cansado, pero que no perdió el tiempo para evangelizar, ¿verdad?, a aquella persona. Y qué bendición de primera mano, hermano, recibir esa enseñanza, ¿verdad? Qué bendición para aquella mujer escuchar de viva voz al Salvador y decirle, ¿verdad?, lo que ella debe de hacer para tener esa sed, más bien para saciar esa sed y que de ella salte una fuente para vida eterna, ¿verdad? Creo yo que esto también tiene su aplicación. Nosotros, bueno, ¿para qué sirve una fuente? Para que la gente vaya y sacie su sed. Nosotros también, mis hermanos, debemos de saciar la sed espiritual de la gente que se acerca a nosotros o de la gente que vamos y visitamos, ¿verdad? Esa sed espiritual, bueno, pues se sacia pues yendo a la Escritura, viniendo a Dios en oración, como lo decíamos al principio, sed de Dios y sed de la palabra. Bueno, pues igual nosotros hemos saciado esa sed y la gente también, hermano, lo debe de hacer. Dame de esa agua, fue la petición de aquella mujer. Cuando el Señor le dice, mira, tú todos los días vas a venir, vas a sacar esa agua y vas a volver otro día, nunca vas a saciar tu sed, pero el agua que yo te ofrezco, ¿verdad?, va a saltar de ti como una fuente que salte para vida eterna. Perdón. Dame de esa agua. Fue la petición de aquella mujer, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor en su momento nosotros también expresamos, hermanos, estas palabras: dame de esa agua para que mi sed espiritual, ¿verdad?, se sacie, que mi sed espiritual pues se llene, como este siervo que mencionábamos al principio, buscando ese arroyo, esos charcos para saciar su sed, y como David deseando de beber de aquel pozo que estaba a la entrada ahí de Belén, que nosotros le pidamos al Señor: dame de esa agua espiritual. Por cierto, el himno o el coro que entonábamos, Él es la fuente de la salvación. Y hermanos, creo yo que este coro
está muy bien basado, ¿verdad?, en la Escritura. Es agua de vida, saludable para ti, para mí y para todas las personas que quieran, ¿verdad?, acercarse al trono de la gracia. Se van a saciar, hermanos, de esa agua de vida, de esa agua de la fuente de la salvación. El deseo, creo que de nosotros es esto, que nuestros familiares se sacien, ¿verdad?, de esa agua, que aquella gente que nos rodea, pues también, hermanos, se sacie de esta fuente de la bendición. Lamentablemente, el maligno está trabajando y a trabajos forzados allá, aún con los nuestros. No los quiere dejar ir. Él sabe que si la gente abre su oído, abre su corazón, es uno menos que se va a llevar al mismo infierno. Por eso están trabajando, mis hermanos, constantemente, 24/7, los 365 días del año. Pero nosotros no debemos de desalentarnos, debemos de ocuparnos, hermanos, en eso. Y es una responsabilidad.